Caballeros, palacios, batallas épicas y criaturas mitológicas se toman las pantallas de televisión y cine hoy en día. Pero, ¿de dónde surgen estas realidades fantásticas? Hoy hablaremos de los orígenes de los mundos mágicos que distraen nuestros insomnios. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y desde los primeros mitos celtas a la adaptación televisiva de los libros de George R. Martin, la magia, las historias de batallas heroicas y la idea de mundos que trascienden la realidad de lo terrenal nos ha fascinado durante siglos. Estas historias están tan presentes en nuestro ideal colectivo que hemos retomado las más primitivas para generar nuevos relatos. Este es el caso de grandes sagas como El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Game of Thrones, que se inspiran en mitologías antiguas para contextualizar sus hechos. En el caso del Señor de los Anillos, su autor, Tolkien, se inspiró en el misticismo y la creación cristiana, en todos sus fundamentos religiosos para crear el universo que él llamó Ea después. Pero también tomó elementos de la mitología nórdica, más específicamente un texto islandés del siglo XIII llamado Saga Volsunga, un antecesor del Cantar de los Nibelungos, donde se relata las aventuras del héroe germánico Sigurd, quien mata al dragón y así se apodera de un tesoro mágico. Digamos que esto más adelante se va a transformar en lo que en la mitología popular de esa región se conoce como el oro del Rin. Pero la inspiración de Tolkien llegó mucho más allá que únicamente las criaturas de su universo. Aspectos como la lingüística de los nombres de los personajes, la estructura de los idiomas que se inventó, que hablan las distintas razas del universo ficticio y que podemos ver en las películas, e incluso el aspecto físico y la organización social de los distintos pueblos se basa en obras clásicas de la mitología, como es el caso de Beowulf, y al mismo tiempo hay una fuerte influencia de la realidad de su tiempo. Esto se hace evidente de una forma particular en la manera en que tiene de expresarse frente a la guerra, que al momento en que Tolkien ideó esta saga, pues está en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y al mismo tiempo en todas las descripciones racistas que tenemos en personajes malignos, como es el caso de los orcos, a quienes llama elfos corrompidos, y su descripción física realmente se asemeja mucho a la descripción de hombres de piel negra. Digamos que era un tiempo diferente, la discriminación estaba un poco más aceptada socialmente, pero no deja de ser un manifiesto indirecto de la realidad que se vivía en ese tiempo. Otra saga que crea un universo totalmente ficticio es la súper conocida Canción de Hielo y Fuego, que además fue la que inspiró la serie televisiva Game of Thrones. Dragones, seres místicos que habitan los bosques, gigantes y muertos vivientes enmarcan este relato sin convertirse en los personajes protagónicos del mismo. Aunque esta historia puede clasificarse en la misma categoría que El Señor de los Anillos como literatura fantástica, el contexto en esta historia es totalmente diferente. Al inicio de la historia, los habitantes de este universo creen que todas estas criaturas mitológicas ya no existen, aunque lo hicieron alguna vez, según la historia de las precuelas del relato como tal. No es hasta el nacimiento de los tres dragones de Daenerys Targaryen y la reaparición de los caminantes blancos que los personajes de este relato vuelven realmente a meterse en un mundo de fantasía mágica. Esta negación de lo místico en un principio le permite al autor manejar un aspecto mágico de una manera mucho más discreta que consigue no robarle el protagonismo a los hechos que definen la historia. Incluso en algunas entrevistas el mismo George R. Martin ha dicho que él es partidario de un uso discrecional de la magia en la trama como tal. Y la verdad es que eso ha sido muy evidente a lo largo de su forma de llevar la historia. Por otro lado, las crónicas de Narnia tienen influencias de la mitología grecorromana, particularmente con la presencia de criaturas como minotauros, centauros, dragones, incluso el fénix, que también forma parte de esta mitología. Pero en esta saga el mundo de Narnia no se presenta como una realidad distinta a la de el mundo humano, sino que es más una especie de universo paralelo que, si bien
se presenta en un plano que está compaginado con la realidad que conocemos como la realidad humana, no se mezcla con ella. Por esta razón se ven elementos de contextualización en la historia con eventos del pasado real, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que forma parte de todo este circuito de contextualización, por lo menos en el segundo libro, que es el más popular, que es el de El león, la bruja y el ropero. Al ser Narnia un mundo diferente en sí mismo, los hechos del mundo humano realmente no tienen ningún impacto en él. Incluso la forma de transcurrir el tiempo es distinta. Esto es un aspecto muy interesante de esta historia, pues el tiempo en Narnia transcurre mucho más rápido que en el mundo de los hermanos Pevensie, quienes son los protagonistas de esta saga. Y esto se evidencia que cuando ellos llevan como 15 años adentro del ropero, según ellos, pues viviendo como reyes de Narnia, pues cuando uno vuelve a la realidad del mundo humano, no han pasado sino minutos tal vez. Nunca nos dejan claro realmente cuál es el desfase de tiempo que existe, pero es evidente que no ha pasado ni siquiera un día. Mientras que ellos están viviendo 15 años después, vuelven y son adultos y atraviesan el ropero y vuelven a ser niños. Y esto de alguna forma nos presenta un paralelismo interesante en la medida que nos deja claro que Narnia es un mundo distinto, que incluso se maneja por leyes de la física y de la espacialidad y del tiempo diferentes a nuestro universo. Así que es algo que el autor logra dejar muy claro con esa variación en específico. Esto último nos sucede de la misma forma en otra saga que tal vez es la más popular de todas en lo que se refiere a sagas de fantasía, Harry Potter. Esta historia no sucede en ningún tipo de realidad o de mundo paralelo, y a pesar de que la comunidad de brujas y hechiceros busca mantenerse en la sombra, no viven en un aislamiento del resto del mundo humano, sino que viven en torno a él tratando de tomar todas las precauciones para mantener un perfil bajo, para seguir siendo como un secreto, pero sin perder del todo el contacto con el mundo Muggle, que es como se conoce a los no magos en esta saga. Esta relación es muy clara en la segunda entrega de esta saga, La Cámara Secreta, cuando Ron y Harry pues los deja el tren y deciden viajar a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería, en un automóvil volador, y son vistos por varios muggles. Incluso en otra saga del mismo universo, Fantastic Beasts and Where to Find Them, se ve cómo las divisiones políticas del mundo, como cada comunidad, según la nacionalidad, según los países de hechiceros, se relaciona de formas distintas con los humanos. Donde, por ejemplo, podemos ver en esta última serie que los estadounidenses tenían una mayor segregación con los muggles con respecto a sus partes europeas, donde estaba más aceptado que se mezclaran unos con otros. Si bien muchas de las criaturas de este universo forman parte de distintas mitologías del mundo, como es el caso de los Pegasos, los unicornios, los centauros, en su mayoría las criaturas de este universo son producto de la imaginación de la autora, J.K. Rowling. Esto se evidencia particularmente en Fantastic Beasts, que en español se tradujo como Animales Fantásticos. Porque pues, mientras que en Harry Potter las criaturas que deambulaban alrededor de Hogwarts provenían de las mitologías más antiguas, como es el caso del hipogrifo, originario de la cultura persa, la Banshee, que viene de la mitología gaélica, o incluso el basilisco de los antiguos griegos. En la saga inspirada por Animales Fantásticos se nota una mayor madurez, un trabajo más exhaustivo en la conformación del universo, en la creación de nuevas criaturas por parte de la autora. Cada vez hay más criaturas, cada vez hay nuevos animales raros que, a pesar de no haber sido mostrados o incluidos en la historia desde el principio, o que no formen parte como tal de la trama central del universo de Harry Potter, no se ven como elementos forzados en la narrativa. Y esto habla muy bien de cómo podemos integrar viejos mitos y viejos elementos narrativos y complementarlos con algo nuevo para darle un aire fresco y mantener cautiva a la audiencia.
¿Qué tiene la fantasía de todos estos relatos que consiguen que millones de personas se sumerjan en estos universos mágicos? Por un lado se remiten a referentes de animales mitológicos milenarios que todos quisiéramos que existieran. Pues que, ¿quién no quiere volar en un dragón? Por otro lado, nos presenta realidades que muestran cotidianidades mucho más interesantes que la nuestra. Es mucho más emocionante salir a dar un paseo en unicornio que sacar a tu perrito al parque, ¿o no? Estas historias nos encantan porque nos permiten abstraernos de la realidad que aceptamos y reconocemos como propia. Llenan de magia nuestros días de rutina y aburrimiento y permiten que nuestra mente viaje ahí a donde la vida real no nos deja. Tienen la capacidad de romper las estructuras y hacernos por un momento creer y cuestionar qué es real y qué no. Hacen que creamos en la magia, hacen que creamos que el mundo podría ser un lugar diferente, para mejor o para peor, eso ya depende de cada quien. Así que deja volar tu imaginación y tu existencia más allá de los límites terrenales. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, así nos ayudas a seguir creciendo. Para estar al tanto de todos nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.